Hola, ¿qué tal todos? Espero se encuentren súper bien. Bueno, en el día de hoy quiero explicarles un video de cómo pudimos tomar una entrada súper precisa, súper sniper, usando la acción del precio y usando básicamente fundamentos técnicos y análisis técnico, ¿ok? Ya les voy a explicar todo este poco de garapatos que existe, ¿verdad? Pero es una muestra de todo lo que hace el análisis técnico para poder entrar en una entrada mucho más, con más confianza, con mucha más seguridad y lógicamente eso nos permite a nosotros tomar entradas, disminuir el riesgo, ¿verdad? Esa entrada tomemos directamente con el equipo VIP, ¿ok? Pero sin embargo quiero compartírselas a ustedes para que vean todo lo que existe detrás para tomar una entrada, ¿verdad? Que no solamente es entrar por entrar porque nosotros le mandamos la señal a ellos, a la familia, ¿verdad? Pero no es por entrar, sino es entender el por qué entramos a la señal y cómo pudimos tomar el beneficio de la misma, ¿ok? Bueno, listo. Entonces vamos a eliminar todo este poco de garabatos que tenemos por acá y vamos a entender primero lo que tenemos acá. A simple vista no es que tengamos mucho, y a simple vista de pronto puede que sea un poco complejo, ¿verdad? Pero lo que tenemos acá básicamente es lo siguiente. Venimos de una tendencia bajista, ¿verdad? Bajista, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Sin embargo, lo más nos concierne a nosotros es entender en qué punto me encuentro o en qué momento me encuentro del mercado, ¿ok? Acá vemos que todo esto es básicamente una especie de acumulación, pues gigante, por decirlo así. Lo voy a poner en esta forma para que ustedes más o menos entiendan, pero no existe como tal una tendencia total definida, ¿verdad? Porque el precio básicamente está como enclaustrado directamente en este rectángulo, ¿ok? Entonces, eso te da como que una primera visión, ¿verdad? Hacia dónde se puede dirigir el precio, en qué momento te encuentras, cuál es la estructura como tal que predomina, ¿ok? Entonces, básicamente, inicialmente tenemos que tener en cuenta eso, ¿ok? Listo. Entonces, el precio, como habíamos dicho, de que la tendencia general era bajista, sin embargo, teníamos como tal esta acumulación gigante, es entender los movimientos que ha ido creando y de pronto entender hacia dónde es más probable que se dirija nuevamente, ¿ok? Y hacia dónde se dirige o está dirigiendo el precio. ¿Por qué me hago estas preguntas? Porque lo que pasa es que es importante saber hacia dónde se dirige, hacia dónde es más probable que se dirija, en qué momento me encuentro donde está el precio y si hay que esperarlo o simplemente entrar por entrar o entramos en el momento que se encuentra. ¿Por qué? Porque resulta, si yo sé perfectamente que yo me encuentro dentro de un movimiento bajista que ya ha comenzado directamente, pues ya sea por una zona de resistencia superior o una zona de oferta superior o superior, pues lógicamente eso me va a servir a mí para entender que no puedo corretear el precio, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, listo. Teniendo en cuenta eso, yo había tenido como tal, normalmente siempre trazo de sectorizar el precio. Acá tenemos una tendencia relativamente secundaria alcista, donde el precio hace mínimos y máximos cada vez más altos. Probablemente sea un impulso. Esa es una temporalidad de una hora, ¿ok? Un impulso alcista a temporalidades un poco más altas, ¿ok? Acá vemos esa tendencia bajista que llega directamente a la parte inferior del canal, sin embargo acá también había llegado a la parte inferior del canal, listo, y nuevamente se impulsa. Pero lo curioso es que cuando se impulsa, el precio hace una figura chartista, ¿ok? ¿Qué es una figura chartista? Básicamente es un patrón de movimiento, de comportamiento del precio que nos dice a nosotros cambios en la tendencia del precio o la continuación de la tendencia del precio. Acá vemos que luego de que finaliza la tendencia secundaria alcista, empieza una tendencia bajista. ¿Ok? Listo. Entonces acá vemos entonces el patrón de doble suelo, que normalmente el patrón de doble suelo lo solemos catalogizar como una estructura de cambio en la tendencia. Acá vemos que básicamente el precio venía de una tendencia bajista, el precio hace el doble suelo directamente en la parte inferior, el precio se dirige lógicamente a las zonas superiores buscando la parte de las resistencias e inicia directamente el impulso bajista. ¿Ok? Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué?
Porque ya yo sé que yo vengo de una tendencia pues alcista. Sin embargo, o sea, el precio se encuentra haciendo el retroceso con este impulso que se encuentra directamente acá. ¿Ok? Entonces, lo que vimos nosotros básicamente es entender hacia dónde era más probable que el precio intentara hacer como una zona de rebote. ¿Por qué? Porque en esa zona básicamente fue donde entramos. Y resulta que ese tipo de zonas, fíjense que esta zona funciona como resistencia, como soporte, como soporte. Acá vemos un poco que quebró la zona, pero pues básicamente fue un soporte, soporte. Fíjense que quiebra la zona correctamente y aquí directamente hay una resistencia. Eso quiere decir que esta zona es supremamente fuerte, donde el precio es muy probable que básicamente reaccione. ¿Ok? Siempre en la mayoría de las entradas que nosotros tomamos, siempre vamos a categorizar o determinar básicamente las zonas donde es mucho más probable que el precio haga un respeto de zona. ¿Ok? Listo. Entonces, como ya yo sé que vengo de un impulso bajista, entonces lo que yo hago es esperar al que el precio llegue a una zona de rebote y me haga una estructura. O por lo menos simplemente entro y le doy el stop loss y el take profit conveniente. ¿Ok? Listo. Entonces, pasamos una temporalidad un poco menor y vemos que a 30 minutos acá resulta que, además de que eso corresponde a una resistencia, no es netamente una resistencia, sino una zona de neckline. ¿Ok? Esa zona de neckline normalmente es el punto de inflexión, vamos a colocarlo aquí, es el neckline del DS. ¿Ok? Esa zona de neckline de doble S es una zona supremamente fuerte. ¿Por qué? Porque el precio normalmente va a llegar a ser un the last kiss o un último beso, ¿verdad? Una última parada directamente a la zona de neckline y la zona de soporte y resistencia. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo esto es básicamente liquidez del precio que está básicamente reteniendo todo este impulso. Esperamos a que el precio llegue a la zona supremamente importante que nosotros habíamos catalogizado y pues lógicamente entramos a favor de eso, ¿ok? Entonces, ustedes dirán que ese movimiento lo ven pequeño, pero eso es una temporalidad de 30 minutos, ¿ok? Fíjense que si yo veo esto a 5 minutos, podemos ver que realmente la tendencia es muy fuerte. De hecho, nosotros entramos directamente en compras en 3.466. Ok, le dimos un stop loss un poco conservador de un 1%, ¿verdad? Y esperábamos básicamente un radio de 1 a 5, 1 a 6. Y fíjense que básicamente el precio nos cumplió toda esta zona de demanda. Aquí habían compradores básicamente interesados, ¿verdad? En que hacer que el precio subiera. Y fíjense que toda esta ganancia nosotros básicamente la tuvimos en cuenta y fue básicamente el porqué de la operación. ¿Ok? No es nada raro, no es un análisis supremamente complejo, ¿verdad? Pero pues entre más uno haga, básicamente el trading más fácil podrá entender y podrá entrar al mercado mucho mejor. ¿Ok? Acá vemos entonces cómo estos impulsos se corresponden a la parte de los hombros del doble suelo o las piernas del doble suelo. Esta es la parte de neckline o la zona de la línea de cuello. Y lógicamente entramos directamente aquí. ¿Ok? Esperando que el precio nos diera un movimiento hacia el alza y definitivamente nos las dio. Entonces, además de eso, es importante también aclarar que podemos buscar una zona de confirmación y miren que el RSI estaba totalmente sobrevendido. Fíjense que se encontraba directamente en esos puntos, el precio estaba directamente en los periodos de los 30, ¿verdad? Recordemos que cuando el RSI se encuentra en el periodo de 30 es una confirmación más de que el precio está supremamente sobrevendido y que realmente no está interesado en seguir bajando. ¿Ok? Nos arriesgamos directamente en este punto esperando que el precio intentara hacer una subida y básicamente eso fue lo que pasó. ¿Ok? Además, el volumen está directamente pues un poco desinteresado. No había básicamente fuerza alcista, bajista, perdón, en este punto que intentara quebrar esa zona. ¿Ok? Entonces, fíjense lo fácil que puede ser básicamente entender la estructura del precio sin necesidad de pronto complicarnos la vida.
¿ok? Usando de pronto indicadores, usando análisis técnico y lógicamente toda la familia, todo el VIP está haciendo uso de todas estas herramientas que nosotros básicamente le brindamos, de que todos los días hacemos clases, de que todos los días contestamos preguntas, contestamos dudas y lógicamente eso les sirve un montón a ellos para que ellos puedan entender el verdadero arte del trading, ¿ok? Así que si quieres más información, si quieres, te gustaría analizar básicamente como nosotros lo hacemos, déjame un comentario y si tienes alguna pregunta con respecto a la operativa, déjamela saber, ¿ok? Nos vemos en un próximo video y espero te encuentres súper bien. Un abrazo.